Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un momento clave de la historia argentina, el debate de 1880. Hola, sí, un debate intensísimo sobre si Buenos Aires debía ser la capital federal. Exacto. Un punto de inflexión con muchísimas implicaciones. Efectivamente. Y no era solo decidir dónde poner, digamos, las oficinas del gobierno, era una discusión mucho más profunda. Sobre el modelo de país, el poder, la identidad nacional que que se estaba formando. Eso es. Y para explorarlo, tenemos aquí unos fragmentos muy interesantes de la época. Discursos del senador Pizarro, del diputado Leandro Alem. Y un mensaje del presidente de entonces, Nicolás Avellaneda. Son las voces protagonistas, ¿sí? Son fuentes directas que nos dejan ver no solo los argumentos, digamos, lógicos, sino también las pasiones, los miedos. Las esperanzas que había en juego, totalmente. La idea es, pues, desentrañar esas posturas, ¿no?, que chocaban, entender las tensiones y las visiones de nación, basándonos solo en estos textos que tenemos. Vale, Quizás para empezar, estaría bien aclarar qué significaba exactamente eso de federalizar Buenos Aires. En ese momento. sí, buena idea. A ver, básicamente era separar la ciudad de Buenos Aires de la provincia, que tenía el mismo nombre, Ah, vale. y convertirla en un territorio bajo control directo del gobierno nacional. O sea, dejaría de ser la capital de la provincia para ser la capital de toda Argentina. Claro. Un cambio enorme, política y simbólicamente. Exacto. Perfecto. Entendido eso. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por los que defendían la federalización. Tenemos a Pizarro, el senador. Su discurso del 10 de julio parece que tira mucho de la historia, ¿verdad? Sí, sin duda. Pizarro construye todo su argumento sobre la tradición. Afirma que Buenos Aires es la capital tradicional. Como si estuviera escrito. Casi, casi. Que la historia misma ya la ha señalado para ese papel. Que no es una elección porque sí, sino, bueno, casi un destino. Usa unas imágenes muy potentes. Dice que en Buenos Aires se condensa todo el sentimiento y todo el pensamiento argentino, que es su cerebro y su corazón. Vaya, es personificar la ciudad como si fuera la nación entera. Exacto. Y esa personificación es clave en su estrategia. Al identificar Buenos Aires con el ser argentino, pues cualquier oposición a federalizarla, Ya parece una oposición a la propia Argentina. claro, implícitamente sí. Es un recurso retórico muy hábil, ¿no? Para elevar el debate por encima de intereses locales, digamos. Y luego está esa idea de transformación, que no es solo mantener el estatus, sino cambiar Buenos Aires. Que deje de ser solo porteña para ser argentina. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende eso? Pues eso es lo fascinante aquí, esa dualidad. Por un lado, invoca la tradición porteña para justificarlo, pero a la vez propone superarla. Curioso. La federalización sería como la herramienta para nacionalizar Buenos Aires, para limpiarla de su particularismo, ¿sabes? Y convertirla en un espacio neutral, un hogar para todos. Casi como, bueno, una alquimia política. Una alquimia para unir, lo dice claro, convertirla en prenda de unión y de confraternidad. Sí, Que allí el cordobés, el santafesino, el riojano, se sientan tan en casa como el porteño, sin exclusiones ni odios. Quiere quitar la piedra de escándalo, dice. Suena muy conciliador. sí, en la superficie lo es. Presenta la federalización como la solución final a esas tensiones históricas entre Buenos Aires y las provincias. Para desactivar el resentimiento. Exacto, haciendo de la ciudad un símbolo de unidad. Pero, claro, por debajo está la idea de que esa unidad se logra bajo la dirección de Buenos Aires, que ahora tendría el poder nacional. La pregunta que queda flotando es si esa confraternidad sería entre iguales. Buen punto. Pizarro usa un lenguaje muy emotivo, histórico, simbólico. Pero luego tenemos al presidente Avellaneda. También apoya la federalización, pero su mensaje al Congreso, el del 24 de agosto, tiene un tono muy distinto, mucho más pragmático, ¿no? Totalmente. Avellaneda habla desde el Poder Ejecutivo. Necesita gobernar, necesita estabilidad, sobre todo después de un tiempo de conflictos. Su argumento principal es la necesidad. La necesidad pura y dura. Eso es. El país ha crecido, los intereses son más complejos y hace falta ya una solución definitiva a esta última de nuestras cuestiones orgánicas, como él dice. Mencionan la urgencia por los últimos acontecimientos, la experiencia más dolorosa. No dice cuáles, pero se nota el contexto de conflicto.
Claro. Dice que el gobierno no puede seguir en Belgrano, ni volver a Buenos Aires como antes, que eso es la misma causa de los males conocidos. Habla de discordias y contiendas. Es el lenguaje de quien ha gestionado una crisis, vamos. Su prioridad es asegurar la paz, que el Estado funcione. Para él, la federalización no es solo algo deseable, como en Pizarro, sino una necesidad urgente para evitar el caos. Es realpolitik. Y como Pizarro, aunque con otros motivos, Avellaneda también la presenta como algo inevitable, ¿no? Dice que es el voto nacional, la voz misma de la tradición. Insiste en que no se improvisa o inventa. Sí. Los dos buscan legitimar la decisión apelando a algo superior. La historia en Pizarro, la necesidad, la tradición en Avellaneda. Intentan que no parezca una imposición o una elección política del momento. Quieren que se vea como el único final lógico. Exacto. Como algo natural del desarrollo argentino. Y Avellaneda es muy claro en que es la única solución viable. Dice que federalizar Buenos Aires radica lo existente dando seguridades mayores, mientras que cualquier otra cosa lleva a lo desconocido, genera sospechas y peligros. No deja mucho espacio. Cierra todas las puertas, sí. Su retórica crea un escenario con solo dos opciones. O la estabilidad y seguridad de federalizar Buenos Aires, o la incertidumbre y el peligro de cualquier otra alternativa. Es una forma de presionar al Congreso, ¿no? Claro. Les dice, la responsabilidad de garantizar el futuro del país es suya. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos al jefe de Estado intentando cerrar ya, de una vez, un ciclo de inestabilidad que había sido un lastre. Quiere consolidar el poder nacional en un centro fuerte, indiscutible. Queda clara entonces esa doble defensa. Una más simbólica unificadora, la de Pizarro, y otra más pragmática, de gobernabilidad, la de Avellaneda. Pero, claro, no todos lo veían así. No, desde luego. Y aquí entra el diputado Leandro Alem con una visión muy crítica. Su discurso del 24 de noviembre es bastante duro. Sí, Alem es la voz de alerta. Desde una perspectiva federalista, preocupada por las consecuencias de esa decisión, pone sobre la mesa los riesgos que los otros parecen, ignorar o minimizar. Plantea un dilema muy interesante a las provincias. Les viene a preguntar, ¿qué preferís? ¿Tener a Buenos Aires como una entidad potente pero separada del gobierno nacional, quizás como contrapeso? O entregarle todo el poder de la nación a esa misma ciudad. Exacto, con el riesgo de que termine avasallando completamente a los demás estados federados. Es la pregunta clave. Pone el dedo en la llaga de la concentración de poder. Alem no ve la federalización como unidad, sino como una posible rendición de las provincias ante un centro que podría volverse todopoderoso. Teme que darle la capitalidad sea darle el control total. Justo eso. Y su análisis va más allá. Predice consecuencias sociales, económicas. Habla de una fuga de cerebros. Los hombres más capaces de las provincias atraídos a la capital para vivir el favor oficial. Y eso, según Alem, es un doble problema. Por un lado, las provincias se quedan sin sus mejores elementos, sin su talento y cooperación. Eso dificultaría su desarrollo. Lógico. Y por otro, esos mismos hombres, al irse a la capital, corrían el riesgo de corromperse. Corromperse. ¿A qué se refiere con eso? ¿Corrupción económica, moral? Alem sugiere que el alto coste de vida en la capital y la necesidad de estar cerca del favor oficial podrían llevarlos a comprometer sus principios. Es una crítica indirecta a la cultura política que él cree que se va a crear en torno a un poder central tan fuerte. Vaya. Teme que se cree una clase política desarraigada, más preocupada por los juegos de poder en la capital que por las necesidades de sus provincias. Es una visión bastante oscura del efecto de la centralización, y su descripción de la desigualdad que vendría es impactante. Pinta un cuadro con Buenos Aires llevándose todo el brillo, toda la riqueza, todo el talento, toda la luz. Y mientras, en el resto de la República, la pobreza, la ignorancia, la oscuridad, advierte de distinciones odiosas e irritantes. Uf. Esta es quizás la parte más profética, la que más ha durado de su crítica. Alem anticipa esa brecha profunda entre un centro rico y desarrollado y un interior olvidado. Lo que Pizarro ve como unión y confraternidad. Alem lo ve como el inicio de una relación súper desigual. Exacto, y potencialmente conflictiva. Teme que la nación unificada sea en realidad una nación jerarquizada, desequilibrada.
Entonces su gran miedo es la hipercentralización y sus efectos negativos en el federalismo real, en la igualdad entre territorios. Avellaneda insisten en la necesidad de un centro fuerte para la unidad y la estabilidad. Alem advierte: cuidado, un centro demasiado fuerte puede ahogar la vida de las partes. Y generar nuevas divisiones, nuevos resentimientos. Es una defensa del equilibrio federal. Sí, una defensa apasionada de un modelo federal más equilibrado, donde las provincias mantengan un papel activo, recursos propios. Para él, lo que se juega es si Argentina será una federación de verdad o un Estado unitario disfrazado. Vemos entonces el choque frontal. Por un lado, consolidar la nación con un centro fuerte, apelando a la tradición, a la necesidad de orden. Pizarro, Avellaneda. Sí, Y por otro, el miedo a que esa consolidación sea a costa de las provincias, generando concentración de poder, desigualdad. Alem, es un debate que va al núcleo de cómo se pensaba la estructura del Estado argentino en ese momento. No era solo decidir dónde poner la capital, era definir el equilibrio de poder entre nación y provincias, qué significaba ser una república federal en la práctica. Y parece que esas preocupaciones de Alem sobre la concentración de poder y recursos, pues no eran ninguna tontería. No lo eran. Reflejaban tensiones históricas muy profundas en Argentina, que venían de lejos, desde las guerras civiles tras la independencia. El debate de 1880 es un momento clave en esa larga pelea entre modelos centralistas y federalistas. ¿Y la decisión de federalizar Buenos Aires? Marcó un punto a favor de consolidar un poder central fuerte, sí, pero las tensiones que Alem señaló no desaparecieron así como así. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Estos fragmentos que hemos visto nos muestran un país en un momento crítico, definiéndose a sí mismo. Sí. Chocaron ideas muy potentes sobre cómo construir la nación. La tradición contra los peligros de la centralización. La necesidad de unidad y orden contra el ideal de un federalismo equilibrado. La visión de una capital como símbolo de todos, frente al miedo a una capital que lo absorbiera todo. Exacto. Fue un debate fundacional, sí, porque las opciones implicaban caminos muy distintos para el futuro de Argentina. La decisión que se tomó tuvo consecuencias enormes, duraderas, en la política, la economía, la sociedad. Y nos deja pensando, claro. Sin duda. Y quizá una reflexión que sale directamente de estas tensiones que hemos visto en los textos es esta. Si pensamos en esas advertencias tan claras de Alem sobre la concentración de poder, de recursos, de talento en la capital, y su predicción de ese posible empobrecimiento, esa oscuridad en el resto del país, ¿Sí? ¿hasta qué punto los debates que ha habido después en Argentina sobre desarrollo regional, sobre federalismo fiscal, sobre las diferencias entre Buenos Aires y el interior, hasta qué punto podemos entenderlos como ecos, como la continuación de aquellas preocupaciones, de esas visiones enfrentadas que vimos en 1880? es algo para darle vueltas. Desde luego, cómo esas tensiones fundacionales pueden seguir ahí, reapareciendo de otras formas con el tiempo.